Bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogos entre Libros. Hoy vamos a conversar sobre un proyecto de vinculación universidad-sociedad. Para ello está con nosotros Jennifer Ramírez. Gracias por aceptar la invitación, Jennifer. Bueno, para mí también es una alegría poder compartir con ustedes y sobre todo pues transmitir un poco de esta vivencia, ¿verdad? Que casi 2 años de estar compartiendo con los estudiantes y pues también con comunidades mayas chortí, que ya vamos a ver a detalle, pues ha sido algo que me ha transformado la vida a mí y a los que se han ido involucrando en el tiempo. Pues entremos en materia y conozcamos quién es Jennifer Ramírez. Bueno, Jennifer Ramírez es una docente apasionada, diría yo. ¿De dónde me viene la enseñanza? Pues creería que siempre desde niña hubo como un deseo de ayudar a los demás y siempre como estar encima ahí de las cosas y cuidando mucho de los detalles. Y creo que la docencia conjuga esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, ya para ya mi adolescencia, pues fui líder en la Iglesia Católica por muchos años. Ahí pues también pude desarrollar un montón de competencias que realmente agradezco porque creía yo que era la universidad la que me las iba a formar, pero no, fue realmente ese voluntariado en la iglesia lo que me forjó un liderazgo y una competencia de trabajo con personas que ahora valoro mucho en mi ámbito profesional. También ya como el 2003 fui docente voluntaria para el IER, el Instituto de Educación por Radio, que creo que esa experiencia también me tocó mucho, me tocó muy especialmente porque ver a estos jóvenes que con mucho esfuerzo, ¿verdad? Escuchando la radio con textos a veces con bastantes limitaciones, ellos se educaban y llegaban a nosotros los domingos con los tutores para ir y seguir aprendiendo. Entonces era como poder ver ese deseo, esa sed de aprender. Y eso creo que ha sido algo que a mí me ha siempre impactado. Entonces que el docente pueda ser el medio para poder facilitar eso me parece extraordinario. Después en la Policía Nacional de Honduras tuve la oportunidad de formar la Unidad de Fomento de Inteligencia y Salud Emocional para los centros de estudio de todo el sistema de educación policial. Entonces tenía a cargo la NAPO, tenía a cargo la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, tenía también el Instituto Tecnológico Policial y pues ya se puede imaginar en ese entorno dar clases era un reto, ¿no? Después darle clases a oficiales, eso fue todavía más, me sacó de mi zona de confort porque había un cierto desafío, había mucho ego. Y mujer además. Y mujer ante oficiales, ¿no? Masculinos, entonces eso sí realmente fue interesante. Y pues ya Dios me bendijo, ¿no? Con el servicio que ahora doy aquí en la Universidad Autónoma de Honduras. Desde el 2008 yo ingreso para el tercer periodo académico como profesora por hora, dando las clases de seminario de investigación. Entonces ya con esa clase ya se puede imaginar también, ¿verdad? Por mis manos pasan ya los últimos estudiantes de la carrera de Comercio Internacional. Entonces es como agridulce ese encuentro conmigo, ¿no? Porque es el hecho de toparse con un docente con mucho rigor, pero que también busca o tiene ese deseo de dejar en ellos esa semillita del aprendizaje y de darse cuenta que ellos tienen la posibilidad de por sus propios medios seguir enriqueciéndose. Si identificaron una debilidad, pues seguir trabajándola y ir desarrollándola. Y es que esa es una materia, Jennifer, perdón que la interrumpa, pero es una materia que no se suele llevar desde el inicio en la universidad, que estamos hablando de la investigación. Entonces resulta un poco difícil entrar en materia de buenas a primeras, y ojo, que es cuando ya estamos en nuestras últimas clases, cuando ya nos sentimos licenciadas, licenciados, y de repente nos hace falta o nos damos cuenta a estas alturas que no sabemos nada o muy poco sobre esta materia, Jennifer.
Y fíjese qué interesante eso, porque hay espacios educativos previos que forman, pero es como que están desvinculados. Entonces, ¿qué sucede? El joven llega con cierto conocimiento y él cree que sabe, pero cuando se le desafía a ponerlo en práctica, a ponerlo en un hecho real, es donde como que la situación cuestiona, ¿verdad? Entonces, y es lo que también pasa con esta clase de cooperación, que es donde se nace el proyecto de vinculación, porque ellos todavía están como muy recién entrados a la universidad, entonces el tema madurez también tiene mucho que ver con cómo se afronta una clase. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Conmigo yo tengo una maestría fuerte en investigación científica, entonces para mí investigar es una pasión también. Entonces yo tengo tanto la vinculación como la investigación, son dos cosas que yo adoro, y la docencia igual. Entonces las tres dimensiones ya están incorporadas en mí. Entonces es poco probable que yo no le pueda transmitir a mi estudiante ese deseo de investigar. Entonces, ¿qué sucede? Y como les digo yo a ellos, ustedes no están obligados a que les guste investigar, pero yo les invito a que le den una oportunidad a la investigación, a ver si después de esta experiencia algo de esto les llama la atención. Entonces, claro, han habido de todos los resultados, gente que dice, no, esto en mi vida no quiero volverlo a ver, como aquellos que dicen, sabe, Lic, me doy cuenta que esto me ha gustado, quiero seguir por acá, o me voy a sacar una maestría en X cosa, o entonces se despierta, ¿no?, esa curiosidad. He tenido muchas formaciones, agradezco a la universidad por eso, ¿verdad?, en temas de gestión socioemocional de la educación, y algo que yo estoy apostando es a desarrollar recuerdos en el sistema límbico de aprendizaje, porque cuando se aprende desde ahí, el alumno va a recordar eso perennemente. Entonces, lo de fuerza nace así, nace como un deseo de poder crear una experiencia que se vuelva memorable en la mente de los chicos, que se volviera también un social marketing, un social media, porque yo, como les digo a ellos, si ustedes son licenciados en comercio internacional, ustedes venden ideas, ustedes venden proyectos, ustedes venden iniciativas. Claro, y es que al final, si no lo experimentan, ¿verdad? Si no saben cómo transmitir esa información al cliente, si no están convencidos ellos mismos, si no lo experimentan, ¿de qué manera convencen al cliente que lo que ellos les están diciendo es lo que precisamente requieren o necesitan? Y que es el hecho de conectar con sus emociones propias, porque si yo digo algo de manera vacía, pues vacío va a quedar y el impacto que va a tener el tercero va a ser muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo llego a esto? ¿No? Siempre motivada, esa Jennifer que le anda buscando de todas las cosas y anda leyendo de todo. Me entero de la red de promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel del mundo, ¿no? Pero que había en Latinoamérica diferentes iniciativas por países, y particularmente existe la red de promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras. Entonces me doy de alta con ellos, entro en un chat en donde habían personas de diferentes partes del país, en donde también habíamos docentes, jóvenes, o sea, de todas las edades, y empezamos como a interactuar, ¿no?, con ese deseo legítimo de poder pensar en el país como un espacio en donde los derechos se vivan con dignidad y se vivan en equidad, y que sabemos que hay mucho que trabajar en ese sentido. Entonces, cuando estábamos, bueno, yo tuve COVID antes de esa experiencia, y cuando salgo del COVID, para el 9 de agosto del 2020, en ese chat de la red de promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, transmiten unas imágenes. Y es unas imágenes que a mí en particular me cambiaron la vida, pero no sabía quiénes eran. ¿Y qué es lo que reflejaban estas imágenes? Pues una señora
3 niños en una comunidad de a saber dónde del país, con una casita hecha de madera rolliza, pura tierra, ¿verdad? El suelo de pura tierra. Y pues y con sus zapatitos muy dañaditos. Los niños más grandes con botitas de hule, la señora con unas sandalitas y otro niño con unas crocs todas dañaditas. Y a mí lo que me impactó fueron esos pies. Y entonces empiezo yo a contactar, que ni sabía quién era la persona que los había compartido, y pregunto, ¿verdad? Ahí salen con los carteles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo, ¿y quiénes son ellos? Y yo, ¿quiénes son ellos? O sea, hay que hacer algo por ellos. Fue una respuesta muy emotiva e inmediata la que hubo en mi cabeza. Y yo dije, como docente tengo que hacer algo. Y siento que cooperación es la clase que se puede hacer algo. Entonces ahí es que ya empiezo a contactar a la persona y ya me dice, mire, mi nombre es Williams, es nuestro voluntario local, ¿verdad? Pero en aquel momento él me dice, yo soy Maya Chortí, yo vivo en Copán Ruinas, en una comunidad que se llama Aguascalientes, pero esta comunidad están en extrema pobreza, son 35 personas que no tienen dónde dormir, que no tienen qué comer, y él me empieza a decir, ¿verdad?, una gran cantidad de cosas, pero yo me voy a lo concreto. Siempre he sido una persona de pensar pero de todos los problemas que hay, ¿cuáles son los prioritarios? Y él fue bien concreto, zapatos y ropa abrigadora. Y me dice, y yo le pregunto, ¿y zapatos por qué? Porque se dañan mucho los pies, se golpean los pies y de ahí les vienen muchas enfermedades. Y yo dije, hay lógica. Y después la ropa abrigadora, porque ellos viven en casas que no tienen condiciones, entonces, y la zona es muy húmeda, las temperaturas cambian constantemente y la gente vive mucho frío. Y yo dije, el hombre está muy ubicado en las necesidades concretas, a trabajar por ellas. Y cuando nace fuerza, ¿cómo nace esto? Pues yo también en mi cabeza venía y decía, pero realmente los jóvenes irán a enganchar en esto, ¿no? Porque siempre los docentes tenemos como esa duda de que si los jóvenes nos ponen atención o si son atentos de esto. Que me da risa que muchos colegas dicen, están dormidos, acostados y solo tienen la computadora puesta o el dispositivo que sea, ¿verdad? Pero en medio de todo eso yo tenía fe, ¿verdad? Yo decía, yo sé que los jóvenes, debe haber en ellos esa capacidad de construir, de generar propuestas y de generar respuestas. Entonces se les lanza un desafío, y tremendo desafío, porque hasta para mí era fuerte. O sea, ¿cómo poder hacer una campaña de recaudación de fondos que fuera totalmente virtual? Porque como estábamos en media pandemia, o sea, tercer PAC 2020, eran los recién que ya se habían habituado a la modalidad virtual, o sea que ya el segundo PAC había sido como prueba y error, y estos eran los que supuestamente iban a salir mejor. Y les decía yo, aquí no puede haber interacciones de ir a donde el vecino, de ir acá, absolutamente nada, todo virtual, y que sea por medio de Facebook, WhatsApp, Instagram, que esas son las redes sociales. Y después el tema es que cuando ya vamos al proyecto se ven ETA y IOTA. Y para colmo salen estudiantes afectados por ETA y IOTA. Y los jóvenes, Lick, y entonces otra vez, así como en otras clases que nos han dicho que vamos a hacer proyectos reales y no se va a hacer nada. Entonces otra vez va a ser así. Yo, Dios mío, y me acuerdo que yo entré hasta en depresión en esa semana morazánica, porque yo, ¿qué decisión tomo? Estos muchachos quieren hacer el proyecto y se vino ETA y IOTA. Y claro, en mi mente calculadora fría, ¿verdad? Yo dije, pues la gente ahorita lo menos que está pensando es en donar en esto, porque hay una crisis, se había fracturado el país con los 2 huracanes. Entonces, pero bueno, al final de cuentas la lección de la vida para nosotros fue de que más bien el volcamiento de las personas fue todavía más grande. Pudimos llevar 35 pares de botas, 11 colchones, provisiones de ropa para todos ellos.
realmente fue una experiencia maravillosa. Y yo creo que lo más importante, ver en los jóvenes esa sed de seguir ayudando. Y ahí se lo contaré también de cómo después continúa el voluntariado después. En efecto, Jennifer, y todo esto que nos está contando nos lleva a reflexionar un poco como universidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué es lo que estamos llevando a la práctica? Que no sean solamente esas ideas y pensamientos que, si bien es cierto, la universidad está basado en la creación de ideas, de pensamientos, en el desarrollo de esas teorías que permitan dar luz a todos los problemas con los que se cuentan, también es cierto que muchas veces nos quedamos cortos al solo proponer ideas y no llegar a la acción. Pero todo esto nos estará contando más cuando retornemos. Hola, hoy traigo para ustedes 2 excelentes recomendaciones de libros a leer, ¿verdad? Que yo sé que los van a enriquecer muchísimo. Dirección y gestión de proyectos en un enfoque práctico. Es un documento que es para principiantes en este tema de proyectos, que creo que nos puede venir muy bien a todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y también a todas las demás carreras y demás facultades. Y las 22 leyes inmutables del marketing, porque hoy en día necesitamos estar a la vanguardia con nuestras redes sociales, entonces hay que aprender de los expertos. Ambos libros puedes adquirirlos en nuestra librería de la Universidad Autónoma de Honduras. Ven y te esperamos. Regresamos en su programa Diálogos entre Libros. Este día dialogamos con Jennifer Ramírez sobre el proyecto de vinculación universidad-sociedad que han llevado hasta la comunidad Maya Chortí. Jennifer, y qué interesante esta forma distinta de aprender que les está enseñando a las y los alumnos que llevan su clase, porque es interesante cuando no solamente contamos con la teoría, sino que además nos damos cuenta de esa riqueza que nos encontramos cuando tenemos de frente el problema que hemos visto en papel y ahora lo tenemos en vivo y en directo, como diríamos en el lenguaje de televisión. Sí, fíjese que esa forma distinta de aprender creo que se ha venido hablando en las formaciones docentes, el aprendizaje por proyectos, ¿verdad? O también el tema de desafiarse retos y darle respuesta a los retos. Y parte de lo que a mí me encantó de esta experiencia en ese tercer PAC 2020, que es el que inaugura todo el proceso de Fuerza Transformadora, fue esa lluvia de ideas, la capacidad que tuvieron cada uno de los equipos, porque claro, son numerosas las clases, entonces hay que formarlos en equipo. Entonces, cómo ellos desde sus propias posibilidades empezaron a generar que videos incentivando la donación de zapatos, que la importancia de los zapatos. Y fue, por eso es que le digo que para mí como docente fue un gran aprendizaje, porque ellos me sorprendieron a mí. O sea, yo no es que no esperaba que ellos se proyectaran, pero creí que el nivel de involucramiento iba a ser más débil realmente. Y cuando empiezo a ver el nivel de producción, carteles, que hagamos una rifa, que pensando, no, que nosotros como estudiantes a veces no tenemos dinero, entonces, pero 20 lempiras sí. O sea, entonces empezarlos a ver a ellos cómo analizaron un contexto de realidad. Tanto su realidad como en este caso gestores, ¿verdad? De colaboraciones en increíbles gestiones ante entes, organizaciones como Nuestros Pequeños Hermanos, Ecorre, hay una voluntaria que está en Nueva York que ha estado apoyando muchísimo. Entonces, como ellos mismos en la medida que han ido regando la voz, entonces ha ido como un efecto de bola de nieve. Entonces, aquellas pequeñas acciones han ido creciendo. Gracias a Dios, pues claro, el PAC termina, ¿verdad? Y es aquella como sensación entre, pucha, terminó el PAC, pero ¿qué hacemos? Entonces se deja abierta la posibilidad de que ellos continúen como voluntariado. Lo que pasa que en el inicio no estaba estructurado, o sea, porque todavía yo era como, ¿será que esto funciona? ¿Será que no?
Y es entender también, Ana, que no siempre hay los apoyos. Cuando se tienen este tipo de iniciativa, el no es lo más común. Recibí no por acá, no por allá, no por allá, no por allá, pero algo a mí me decía, es que esto trasciende de... Y gracias a Dios, pues los jóvenes creo que fueron los que me dieron esa convicción de decir, sigamos, sigamos. Entonces empiezan los asocios. Ahora estamos asociados con el Instituto de Arqueoastronomía y Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad Autónoma de Pacuna. Y eso ha sido una cosa extraordinaria, esa alianza, porque hemos podido ver que ya ahí sí, como academia, podemos ver un tema, pero también entendiendo que para construir ese tejido social necesitamos entrar con la ayuda humanitaria, crear el lazo de confianza para después poder generar otros espacios de investigación, de intercambios, etcétera, que son necesarios. Pues a este momento ya la comunidad activa de voluntarios ha crecido, ya somos como 54 personas, de los cuales 5 son voluntarios fundadores. Ya después se han ido quedando de otros packs alrededor de 3, 4 personas en cada pack. Yo siento pues que, como ellos dicen, el aprendizaje está porque muchos de ellos han ido a hacer estas actividades en sus comunidades, que tal vez han identificado una situación problemática y ellos dicen, ya saben iniciar el proceso, sí, hacer una rifa electrónica, 100% electrónica, sin que vayamos a un lugar con transferencia. Me ha encantado ver cómo han aprendido eso, a ser usuarios financieros básicos, de aprender a hacer una transferencia y todo eso. O sea, hay una riqueza. Yo creo que lo que siento yo que ha dejado este voluntariado de fuerza es eso, crecimiento, experiencia. Es el hecho de, aunque no se conocen, están como súper deseosos de que haya una reunión presencial, porque es como que sí, que Eunice, que Olman, que eso, o sea, saben los nombres, pero no se ven las caras, pues, y a veces por las dificultades con el internet, entonces a veces preferimos mantener cámara cerrada para que mejor se escuche, pero es como ese deseo, ¿no?, de hacer comunidad. Fue como un tema de, somos esa fuerza, ¿no?, es la fuerza de los jóvenes universitarios en marcha, es como una sensación de movimiento, es como una sensación de empoderamiento de ellos. Y salió de ellos, sí, de ellos y ellas. Y claro, y lo bonito fue que cuando buscamos el nombre en Facebook y todo estaba disponible, entonces fue como, o sea, sí, definitivamente. Entonces, y el transformador, porque estamos creyendo legítimamente que aunque sean 35 pares de botas, que hayan sido 11 colchones, que ahora son 620 niños alcanzados con todos los servicios de internet que estamos pagando a 4 escuelas, o sea, porque estas donaciones se han llegado, ya vamos alrededor de los 200,000 lempiras de gestión. Empezamos a profundizar un poco más. Algo de lo que tiene la clase de cooperación internacional es el análisis de actores y el entorno. Y yo empiezo a darme cuenta que veo un montón de niños, pero veo niños en edad escolar y pregunto, ¿cuál es la escuela donde van? No, es que ninguno de ellos está yendo a la escuela. ¿Y por qué no van a la escuela? Porque es que les piden las profesoras que paguen internet y no pueden. Entonces es como, estos niños están excluidos de la educación por el internet. Entonces, a conocer la escuela, entonces ya ubicamos la escuela y nos dimos cuenta que en esa escuela habían 7 niños más shorty, no solo ellos 2. Entonces ya valía la pena invertir en esa escuela, claro, y no solo por los 7, eran por todos, pero nuestro énfasis eran los niños más shorty. Entonces, a ver proveedor y cuánto cuesta, y que sí, que 600 lempiras el mes, y ay, Dios mío, ya multiplicado por 10 meses, son 6,000 lempiras, entonces, y se empieza a cruzar mucho porque son compromisos bastantes y los jóvenes no tienen los recursos, o sea, tienen la voluntad del mundo, pero los recursos no están. Pues a seguirle con la rifa, y entonces pagamos la primera escuela.
Entonces, claro, se ve el cambio, ¿no? Se ve que los niños, los pocos que tenían dispositivo, compartiéndole a los otros, la cara de aquellos niños que nunca habían visto un video o algo. O sea, a mí eso me impactó, porque, claro, para nosotros es tan habitual tener un celular, una computadora, pero cuando lo ves en un niño que nunca ha tocado algo de esto, es impresionante sus caras, cómo brillan sus ojos. Entonces seguimos, entonces ya después, como se habían dado cuenta que le habíamos pagado una escuela, ya vendían las otras escuelas ahí, ¿verdad? Entonces me tocó pedirle un poquito de espera a nuestro voluntario local y decirle, entiéndanos que esto es hecho por jóvenes, no hay nadie que nos sustente en recursos. Entonces, bueno, viene la segunda escuela, que esta ya nos proponía otra cosa, una escuela totalmente matrícula Maya Chortí, y ahí pues sí fue sumamente interesante porque ya los desafíos acá eran otros, una comunidad organizada, ellos pidiendo un cerco perimetral para su escuela porque las reses conviven con los niños y ellos sienten que quieren apropiarse de su espacio público, pero no lo pueden hacer. Entonces, claro, ahí me venía muy bien el trabajo con Eliar Pacuna, porque hay muchos arquitectos por ahí. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta que la academia puede hacer. Y no solo es decir esto de hacer tantos diagnósticos, que yo tengo muchas reservas en ese sentido. Pasemos del diagnóstico a la práctica, por favor, ¿verdad? Porque diagnósticos hay muchos, pero entonces el empezar a agarrar esta comunidad, explorarla, ver cómo está compuesta, qué limitaciones tiene, entender de que nada servía ponerles el internet si solo habían 3 celulares en toda la comunidad, son 800 personas, o sea, ¿qué desafíos hay ahí? Entonces, lo que a mí me gusta que a este momento, por ejemplo, los jóvenes han participado en reuniones que se han hecho con la comunidad, ellos han visto cómo se han hecho reuniones de negociaciones, entonces, como ellos dicen, cada vez aprendemos más, nos acercamos al Banco Central de Honduras, con una alumna pudo entrar y yo decía, si es que solo entrar aquí, entonces, como yo le digo, eso es algo que ya te quedas en tu corazón, y te sirve, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también producto de todo este movimiento maravilloso de Fuerza Transformadora Honduras, tenemos 3 chicas voluntarias que han sido, les otorgaron una beca para estudiar inglés. Y es que muchas veces también vamos con esa idea de ir a la comunidad, ir a las afueras de la universidad y llevar la solución de todo y creer que nosotros como universitarios tenemos la verdad o la razón en nuestras manos, y no es así. Muchas veces debemos escuchar, observar mucho a la comunidad que estamos visitando antes de querer pretender cambiar, ¿no?, esas realidades, y darnos cuenta que así como ellos van a aprender de lo que nosotros podamos saber sobre el tema, también nosotros vamos a ir a experimentar un conocimiento distinto, una forma de aprender que enriquece muchísimo, Jennifer. Para nuestra alma mater es entender que ya no podemos seguir en esta verticalidad de la ciencia, en donde si soy periodista, la maestría es en esa misma rama, y porque es tan limitado, se vuelve tan sesgado el conocimiento de esa persona. Yo me doy cuenta que parte de lo que a mí me permite poder hacer esta gestión es, al tener una carrera de base administrativa, pero tener también una maestría en trabajo social, fuerte en investigación y fuerte en el componente de trabajo en comunidad, la riqueza es diferente y no es jactarme yo, es simplemente entender que eso es la ciencia. La ciencia, cuando te la cruzas y cuando te enriquece, te permite hacer esas cosas. Y es que ya no solo se trata de ver los temas o los asuntos desde el punto de vista monetario, qué vamos a obtener, qué ganancias, ¿no?, cuánto nos va a costar realizar ese proyecto, sino que además debemos pensar en una ganancia social, que al final de cuentas, por supuesto, nos va a llevar a tener una ganancia económica, pero que no determina los proyectos que nosotros podamos realizar o desarrollar. Eventualmente, después de trabajar en la parte social, vendrán esos beneficios económicos. Lo que pasa es que ya hay, sin duda alguna, hay un agotamiento en el voluntariado, que también hay que entender, ¿verdad?, que todo tiene un ciclo de vida.
Entonces siento que por el momento el compromiso está en 4 escuelas, o sea, es bastante dinero porque estamos más o menos hablando de alrededor de 6.000 empiras por escuela. Entonces sí hemos dicho de que no vamos a admitir nuevas escuelas por el momento, nos vamos a centrar más en temas de gestión. Estamos ahorita incidiendo en la Secretaría de Educación para que algunos temas de prioridad en infraestructura física que tiene cada una de las escuelas, ya les hicimos un perfil básico, entonces ya se remitió a la Secretaría de Educación, pues ver, ¿verdad?, qué continuidad se puede tener. También viene un proceso de sistematización de la experiencia, porque como les digo a los jóvenes, no solo es trabajar, sino que también es poder decir en todos estos años, esto es lo que hemos podido provocar, este es el impacto que hemos generado. Hay un deseo de los jóvenes, ellos quieren ir allá, entonces queremos ver si podemos hacer algún tipo de actividad económica para lograr que los jóvenes vayan. Las comunidades son muy recónditas, pero acercarlos lo más posible, porque también siento que eso les puede servir muchísimo, porque todo esto se ha manejado a control remoto, o sea, ha sido increíble cómo hacer gestión con proveedores y todo con solo 3 puestas en escena y realmente solo una vez que fui yo, que fue en diciembre de 2020. Se rentó un vehículo y yo lo conduje y todo, pero muchos riesgos, hay muchos riesgos asociados, y ya después el camión que ha ido con todas las donaciones en las siguientes veces. Entonces es impresionante realmente el trabajo, la logística que hay detrás de todo eso. Y como les digo, pues lo más bonito, todos esos estudiantes que están detrás, o sea, cada periodo académico se ha ido juntando cada nuevo estudiante. A ellos no se les califica por lo que logran recaudar, se les califica por las herramientas de marketing que logran desarrollar, y es muy agradable ver ese talento en ellos. Y ahora ya tenemos docentes voluntarios, entonces también eso es bien agradable, ya ver colegas que cómo se están sumando cada uno desde su disciplina. Entonces siento que por ahí va fuerza, ¿verdad? Ahí va fuerza. Ahorita la meta más inmediata, ojalá que nos apoyen dándole like a nuestra página en Facebook, @fuerza504, porque son los 5.000 likes, ya vamos bastante cerca de esa meta, porque queremos llamar la atención de Facebook, ¿no? Y queremos empezar a crear contenido y estamos ahí trabajando con ciertos influencers. Ya de Viaje con Seoane está con nosotros, entonces creemos en eso y creemos que ahí está el desarrollo de los muchachos también. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por compartir esta historia tan importante, este proyecto que realmente está cambiando vidas, no solo a las personas a las que ustedes están atendiendo a través de este proyecto, sino también a esos estudiantes universitarios que se enfrentan a otra realidad. Y esperemos que en la medida que toda la comunidad universitaria se involucre en este tipo de proyectos, podamos ir aprendiendo más, podamos generar esa compatibilidad, esa sinergia entre la academia y la sociedad. A ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura, y este es su programa Diálogos entre Libros. Nos despedimos de ustedes desde la librería universitaria. Hasta la próxima.